Señor les bendiga, amados. He tenido la oportunidad de saludar y compartir con la mayoría de ustedes. Algunos han llegado después. Dios nos dará la oportunidad de saludarlos. Dios nos ha enseñado en nuestro caminar por las naciones de que en la relación hay impartición. Somos muy bendecidos cuando compartimos. Anoche tuvimos un tiempo muy precioso. Señor les bendiga a todos. ¿Están listos para la palabra? ¿Sí? Muy bien. No se dejen dominar por el calor ni nada. Usted vino de lejos a recibir una palabra de Dios y nosotros pues queremos ser fieles al Señor compartiendo esa palabra. Hemos venido a estudiar la palabra del Señor. Así que se sobreentiende que nosotros somos ministros y que nosotros no solamente seamos más disciplinados que el resto del cuerpo, sino que seamos más hambrientos de la palabra de Dios. Amén. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Abra su Biblia conmigo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Quiero que esté usted atento, no se distraiga por nada. Olvídese del calor, que si usted suda un poquito, se da una ducha, un baño y se le va todo eso, pero no pierda su bendición por nada. De lejos hemos venido a traer un mensaje de Dios para vosotros, amados. Pastor Pedro Pablo viene de España, yo vengo de Nueva York, nos juntamos en Nueva York para venir a estar con ustedes y edificarlos en el Señor. Así que no pierda su bendición. Segunda de Reyes, capítulo 4, los versos desde el 38 al 44. A ver si están conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 4, los versos desde el 38 hasta el 44. ¿Están conmigo? Dice aquí: Eliseo volvió de Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a través de su bendita palabra. Aquí comienza diciendo que Eliseo volvió a Gilgal, una reunión en Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra. Muy bien. Anoche justamente estaba yo compartiendo con los hermanos, y quien está pensando en el tema de esta mañana, entré un poquito a hablar acerca del aprecio por el pan de Dios, por la palabra del Señor. Aquí habla de una grande hambre. Más adelante habla de que hubo hambre por 7 años. Ustedes saben que en tiempo de Elías también hubo hambre en Israel. El cielo se cerró y no hubo lluvia por 3 años y medio. Así que el tiempo de Eliseo y Elías, que correspondió al tiempo de Acab,
la casa de Acab, la famosa casa de Omri, la casa de Acab, que ustedes saben que tanto él como su esposa Jezabel prostituyeron el culto en Israel y era un tiempo de apostasía, un tiempo de divorcio, donde el pueblo se había divorciado de Dios. Entonces Dios castigó a la nación, como dice ahí, con una grande hambre. Aquí cuando hubo esta reunión en Gilgal, hubo una gran hambre, como dice ahí. Yo quiero hablar un poquito para que entendamos. Alguien dijo que cuando comienza la aplicación comienza el mensaje. Yo voy a ir pues aplicando desde el principio. Ustedes saben que Dios hizo un pacto con Israel cuando los introdujo en la tierra de Canaán. Dios les dijo a Israel: la tierra que tú vas a poseer no es como Egipto, una tierra que tú le das una patadita y produce, porque los egipcios habían desarrollado el sistema de riego y hicieron producir el desierto, como decía Heródoto, el padre de la historia, que Egipto era un don del Nilo. Ellos usaban las aguas del Nilo para regar la tierra y hacían florecer el desierto. Tenían técnicas, sistemas para hacer producir la tierra. Por eso había abundancia en Egipto. Miren el tiempo de Abraham y de Isaac, que cuando había hambruna en Canaán, siempre en Egipto había comida, porque en Egipto habían desarrollado mucho agricultura. Entonces, recuerdan en el desierto que Israel siempre extrañó a Egipto. Allí había abundancia de puerro, había cebolla, había ajo, había de todo. Así, pero Dios le dice a Israel cuando llegan a la tierra de Canaán: esta tierra no es como aquella tierra. Esta tierra es de montes y de vegas que se bebe el agua. Y si yo no hago llover, aquí no va a haber comida. Y yo no voy a hacer llover si tú no eres fiel a mí. Yo te saqué de Egipto con brazo poderoso para hacerte un pueblo para mí. Por 40 años en el desierto te hice olvidar a Egipto, y todo lo que no era de Egipto, todo lo que era de Egipto yo lo maté en el desierto y levanté una nueva generación. Traté con esa generación por 40 años y luego te establecí en esta tierra. Si tú no eres fiel a mí, en esta tierra va a haber escasez. Si tú eres fiel, es el pacto. El pacto es si tú eres fiel, yo seré fiel. Si tú guardas mis mandamientos, como yo te he enseñado en 40 años, entonces yo te bendeciré y tú serás bendito en el campo, tú serás bendito en la ciudad, tú serás cabeza y no cola. Ninguna de las enfermedades que envían los egipcios yo te voy a enviar a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Y le dice, y siempre la heredad de Jacob, como la llama Isaías, la heredad de Jacob es el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Así lo dice Isaías: y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y la heredad era cuando Isaac, ciego, bendijo a Jacob pensando que era Esaú, le dijo: hijo mío, Jehová te dé rocío del cielo y la grosura de la tierra. El rocío del cielo es la lluvia. Sin lluvia no hay vegetación en la tierra, sin lluvia no hay comida. Por eso era el gran don de Dios, el rocío del cielo. La grosura de la tierra es el fruto de la tierra, o sea, lo que produce la tierra. Y la tierra produce cuando hay agua. Cuando no hay agua, la tierra no produce. Entonces, Israel, como nación, estaba obligada, en cierto sentido, a ser un pueblo para Dios, porque ese era el pacto. Si tú eres fiel, tú serás el pueblo más bendecido y más próspero de todas las naciones. Pero si tú te olvidas de Jehová tu Dios, Dios dijo: yo voy a ser tu peor enemigo, y el cielo se va a cerrar para ti y va a haber hambre. Y siempre, si estudiamos la historia de Israel, van a ver esto. Cuando Israel era fiel a Dios, el cielo se abría, caía la lluvia temprana y tardía, y había abundancia. Cuando Israel no era fiel a Dios, como en el tiempo de Eliseo y Elías, en tiempo de Acab,
y de esos reyes, linaje de Acab, el cielo se cerró. Por eso Dios le dijo a Israel: si tu corazón se vuelve de hierro, o sea, se endurece con relación a mí, en tu servicio a mí, pues el cielo te será de bronce. En otras palabras, tú te endureces, si se endurece tu corazón para no servir a Jehová tu Dios, yo cierro el cielo y va a ser más duro el cielo que tu corazón. Ustedes saben, ¿cuántos saben que el bronce es más duro que el hierro? Amén. Así que si tu corazón se vuelve de hierro, el cielo se te va a volver de bronce y yo voy a cerrar el cielo. Eso le dijo Dios a Israel. Además, vienen otras maldiciones. Las enfermedades de los pueblos vendrán sobre ti, va a haber peste, ustedes saben. Pero aquí está hablando del hambre. Así que el hambre en Israel era una señal de desagrado de Dios. ¿Qué yo dije? Diga conmigo, el hambre en Israel era señal del desagrado de Dios. Escuchen, en el tiempo de Joel hubo una gran hambre en Israel. Grande hambre. Ahí es que habla de las langostas como ejército que invaden. ¿Recuerdan ustedes? Y hay una descripción tremenda de la devastación que hacen las langostas como plaga. Y había una gran hambre en tiempo de Joel. Y Joel dice, una de las cosas que dice Joel es que había tristeza en la casa de Jehová, porque no había libación. Los sacerdotes estaban tristes porque no había libación ni ofrenda para Jehová. Escuchen esto, hermano, que es muy importante esta enseñanza. La relación con Dios está ligada a la bendición de Dios. Y es un ciclo. Y el ciclo está representado por el ciclo del agua. Por ejemplo, el agua cae a la tierra, riega la tierra, la hace producir. Luego el agua se evapora y vuelve a la atmósfera. Vuelve y se precipita a la tierra, riega la tierra, la hace producir y vuelve, se evapora y sube. Si llueve, porque el agua se evapora y sube a la atmósfera. Así es la bendición de Dios, de la misma manera. Dios le dijo a Israel, que dice ahí que en Joel, que había tristeza, los sacerdotes estaban tristes porque no había ofrenda para Jehová en la casa de Dios. Entonces esto funciona de esta manera. Dios bendice a su pueblo mandando la lluvia temprana y tardía. La tierra produce. El pueblo contento porque Jehová le ha bendecido, toma de las ofrendas, le da las primicias al Señor, los diezmos, las ofrendas, y llevan al altar, llevan al templo ofrendas de vino, de aceite, y los sacerdotes tienen libación para ofrendas para Jehová. Jehová, agradado por la ofrenda de su pueblo, entonces contento Dios vuelve y manda la lluvia. Entonces la ofrenda sube a Dios como el agua que se evapora y va a la atmósfera. Dios contento de nuevo manda las nubes y viene la bendición para el pueblo. El pueblo contento le lleva la ofrenda a Jehová. Jehová aprueba la ofrenda y la hace ascender a él. El pueblo entendido nunca rompe ese ciclo. Nuestra dicha y nuestra felicidad depende de que Dios esté contento. Agradar a Dios es el fin de su pueblo. Dios nos sacó de Egipto, de casa de esclavitud, para que seamos un pueblo especial para Él, un reino de sacerdotes y gente santa, un pueblo comprometido. Hay un texto, creo que en Zacarías, que dice: cuando la heredad de las naciones fueron repartidas, Israel fue la suerte de Dios. En otras palabras, cuando se estaban distribuyendo las naciones de la tierra, la porción que le correspondió a Dios fue Israel. ¿Entiendes? Todas las naciones son de Dios, por eso dice Dios, cuando se estaban repartiendo las naciones, a mí me tocó Israel. Y Dios dice: bendita la suerte que me ha tocado. Eso se puede decir hoy. Cuando se repartieron las naciones de la tierra, la iglesia fue la suerte que a Dios le tocó, la bendita suerte.
Por eso somos heredad de Jehová, porción de Jehová, los benditos de Dios. Fuimos llamados y elegidos y apartados y santificados para agradar y servir al Señor. Cuando le damos una ofrenda a Dios y Dios se agrada, en este caso nuestra vida, el fuego de la aprobación de Dios desciende y Dios contento bendice a su pueblo. Escuchan, aplicando la palabra. Cuando en Israel había hambre, era una señal de que Israel había sido infiel. Por consiguiente, Dios estaba castigando, estaba reteniendo la bendición para hacer recapacitar a Israel y volverlo de nuevo al pacto, volverlo de nuevo a la relación, volverlo de nuevo al propósito. Era un medio, porque los seres humanos dependemos de suplir necesidades, y cuando lo básico nos falta, somos capaces de cualquier cosa, hasta de comer nuestros hijos, como en algunos sitios, como el de Samaria, y como en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, que las madres se comieron a sus hijos. Somos capaces de cualquier cosa cuando nos falta, cuando el vientre no está lleno. Eso es lo que Dios usa para hacerse imprescindible en nuestra vida y llamar atención hacia Él. Entonces, aquí dice que había una gran hambre en Israel en este tiempo. Lo que estaba pasando en el aspecto natural, que ya expliqué la señal, lo que representaba el hambre, estaba muy ligado al aspecto espiritual, que era la relación de Israel con Dios. Espiritualmente siempre ha sucedido lo mismo. Cuando Dios está contento con su pueblo, siempre ha habido abundancia, siempre ha habido abundancia de palabra para el pueblo. Cuando Dios habla mucho en un tiempo, es porque está contento. Cuando Dios da mucho alimento, prosperidad económica, era porque Dios estaba contento con Israel. Cuando había hambre, era porque Dios estaba descontento. Espiritualmente también era lo mismo. Por ejemplo, para mí el episodio más triste de toda la Escritura es Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1, que dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. En otras palabras, espiritualmente el cielo se estaba cerrando. ¿Por qué se estaba cerrando el cielo en ese tiempo? Porque Dios estaba descontento con el sacerdocio. En ese tiempo, recuerdan ustedes los pecados de la casa de Elí. Los dos hijos de Elí habían prostituido la ofrenda. Dios estaba sumamente enojado, sumamente entristecido. ¿Y qué hizo Dios? Estaba cerrando el cielo. Tan indignado estaba Dios que tomó el arca en esos días, que era la manifestación de su presencia en Israel, y permitió, como dice Salmo 78, que su gloria sea sometida a cautividad, refiriéndose al arca, que fue llevada a tierra de los filisteos. En otras palabras, Dios prefirió que el arca tuviera en un templo pagano, en un lugar inmundo totalmente, cuando el arca no podía tocar nada inmundo, que estar con un sacerdocio prostituido. ¿Qué yo dije? Dios prefirió que su presencia, lo que era la representación de su gloria, estuviera en un templo pagano y no en la casa de un sacerdocio corrompido que no lo respetaba ni lo honraba. Por eso dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Así que tomen la aplicación aquí comenzando, porque aquí hay una enseñanza espiritual. Había una gran hambre. Y aunque era algo natural, era algo espiritual, porque representaba que el pueblo estaba apartado de Dios, había apostasía.
Y Dios, como hace siempre, cuando no, anoche le decía yo a los hermanos, que a veces decimos, Señor, tú no me hablas. Y dice Dios, no, todo lo contrario, tú no me escuchas. Porque Dios está constantemente hablando. Y nosotros constantemente ignorando. Dios habla por una puerta abierta. Dios habla por una puerta cerrada. Dios habla por un accidente. Dios habla por una adversidad. Dios habla por el Espíritu. Dios habla por un profeta. Dios habla por la palabra. Dios está constantemente hablando. Y ha hablado siempre mucho. Como dice Hebreos 1, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Siempre está hablando. ¿Quiénes oyen a Dios? Los que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Siempre hay un pueblo que siempre ha escuchado a Dios. Siempre. Porque Dios siempre está hablando. Cuando una persona no escucha a Dios y su vida comienza a entrar en aridez, en desierto, es una señal de hambre espiritual. Una señal como el desierto de escasez. Se ve que algo está sucediendo, por lo cual se ha perdido la relación, la comunión y la comunicación con Dios. Y entonces entramos en este estado de sequía y de hambruna. Ahora, yo quiero que ustedes, con esa introducción, vengan conmigo a estudiar este pasaje de la Escritura. Dice aquí, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por los criados, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Noten ustedes, hermanos, que esta era una reunión de ministros. Y según dice el versículo 44, habían allí 100 personas, porque después de una multiplicación de pan, y dice que se alimentaron 100 personas. Así que habían 100 ministros. Era como una convocación, como esta convocación. 100 ministros estaban en Gilgal, en esa reunión. ¿Qué hacen allí esos 100 ministros en Gilgal? Yo estoy seguro que no estaban charlando allá, ni hablando de la suegra, ni de política. Estoy seguro que estaban allí orando y estaban allí ministrándole al Señor y estaban allí seguro preocupados por el hambre que había y la necesidad que había en la nación de Israel. La pregunta mía es, ¿para qué nos reunimos los ministros? Bueno, la experiencia que yo tengo de 40 años con el Señor y 33 como ministro es que la mayoría de las reuniones de los ministros, ustedes han ido, ustedes saben en lo que se convierte. Muchos anuncios, muchas propagandas, muchos homenajes, muchas cosas. Y lo menos que hay es oración. Y lo menos que hay es palabra de Dios. Esa es mi experiencia, yo no sé la de ustedes. De tal manera que escucho el mismo clamor de los devotos en el mundo que dicen, yo no puedo ir a esas reuniones. Lo menos que se hace es que se ora. ¿Para qué nos reunimos los ministros? En un tiempo de necesidad, en un tiempo de hambre. Pero aquí sucede que Eliseo, como padre, en tiempo de hambre, manda a hacer un potaje, o sea, un guiso. La palabra potaje es un guiso. Y dice, preparen una olla grande. Madre mía. En ese tiempo que no había comida, decir que preparen una olla grande muestra la fe de Eliseo, la confianza que tenía Eliseo. Y a mí me llama la atención, y por lo cual Dios eligió este mensaje, porque es una reunión de ministros en tiempo de hambre, que ya ustedes saben lo que significa el hambre.
El profeta le creyó a Dios y entendía que Dios iba a hacer un milagro. Y dice, preparen una olla grande y hagan un potaje. Le dio la orden a uno de ellos que fuera a preparar un potaje para alimentar a los ministros. Esto no era un potaje para el pueblo, era un potaje para los ministros. Era alimento para los ministros. ¿Cuántos saben que el alimento del ministro debe ser más sustancioso, más nutritivo, más espeso en todo el sentido que lo que se le da al pueblo? ¿O no es así? Muy bien. Yo he aprendido algo muy importante en el ministerio. Espero que eso te bendiga a ti. Yo cuando voy a las naciones, yo no tengo ningún problema con predicarle a la iglesia. Si el ministro que nos invita o entiende que Dios nos envió, recibe el mensaje. Porque Dios siempre revela un proceso en la repartición del alimento. Por ejemplo, cuando Jesús hizo los panes multiplicó los panes y los peces, Él dice que Dios bendijo los panes, se lo pasó a los discípulos y los discípulos se lo pasaron a la gente. Ese fue el proceso de repartición. A los ministros y los ministros a la gente. Y las canastas cuando sobraron vinieron en este mismo orden hacia Jesús. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación que el Padre le dio al Hijo, que el Hijo se lo dio al ángel, que el ángel se lo dio a la iglesia, a Juan, que Juan se lo dio al ángel de la iglesia y después a la iglesia. Hay un proceso de Dios. La unción siempre viene por la cabeza. Dios nunca viene por debajo. El fluir viene de la cabeza hacia abajo. Cuando Dios va a repartir a la iglesia, lo primero que hace es que llama a sus ministros para impartir primero a ellos y luego los ministros dan al pueblo. El Señor me enseñó eso y yo lo respeto. Yo no tengo una sola relación desde Argentina hasta España con ningún individuo que no sea pastor. Me perdonan, porque yo respeto esa puerta. Y si un anciano quiere hablar conmigo, yo llamo al ministro y digo, mira, fulano quiere hablar conmigo. ¿Tú crees que debo hablar con él? Porque ese es el orden de Dios. Así se distribuye la cosa. Porque ustedes saben que eso trae serios problemas. Cuando usted pasa por el otro lado, si el anciano viene y le cuenta un chisme a usted, un descontento, usted lo cree, y usted se mete, y entonces usted le quita la autoridad al ministro. Y esos son tremendos problemas. A mí me llaman en Nueva York de la radio, a la gente que habla conmigo, y ya la secretaria sabe. Usted tiene su pastor, que su pastor le atienda. Porque ese es el orden de Dios. Y cuando veo ministros que han violado ese orden, siempre se meten en grandes problemas, porque están rompiendo un orden. Para mí es muy importante el respeto al orden, porque Dios lo respeta. Dios nunca se dirigió a Moisés y a Josué mientras existió Moisés. Cuando le iba a dar una palabra decía, y vino palabra de Jehová a Moisés, diciendo, habla a Aarón tu hermano y dile. Solamente Dios violó ese principio en tiempo de Elí, porque estaba tan indignado por la indolencia de Elí que se fue por detrás a hablar a un niño llamado Samuel. Pero Dios no, Dios respeta lo que ha establecido. Ojalá que nosotros también respetemos el orden. Y el ladrón viene por detrás. El pastor está en la puerta, o el portero, que somos nosotros los pastores, hay que entrar por ahí, no por detrás. Ahora el ministro tiene la responsabilidad de saber quién entra a su congregación a ministrar, especialmente en este tiempo. Entonces, esta convocación en Gilgal es muy importante, porque en un tiempo de hambruna, el profeta reúne 100 ministros de los hijos de los profetas y manda a hacerle un guiso en tiempo de hambre, y no había comida allí. Pero él por la fe dijo, preparen una olla grande. Preparen una olla grande. Y mandó a uno, prepara un guiso. Y escuchen ahora lo que sigue diciendo.
Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Escuchen, hermanos. Aquí hay una advertencia tan grande para nosotros. Ustedes saben lo que siguió después. Yo voy a seguir el orden, pero yo quiero que ustedes vean acá. Este individuo que salió al campo a buscar hierbas, era costumbre salir al campo a buscar ciertos alimentos. Este individuo tomó estos pepinos o calabazas silvestres, los cortó en pedazos y los echó en la olla. Pero algo importante que dice ahí es que él no sabía lo que era. Subraya en esa palabra. Él no sabía lo que era. ¿Cómo es posible que usted va a servir, y en este caso a los príncipes de Dios, a los ministros de Dios, un alimento que usted ni siquiera sabe lo que es? Y más adelante vamos a ver las consecuencias de esto. Yo te quiero aplicar esto inmediatamente. En todo tiempo ha pasado lo mismo. Y hoy está pasando más que en ningún lugar. Las ollas de la iglesia están llenas de veneno. Hay veneno, hay muerte en la olla, en el potaje de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque se le está dando a los ministros cosas desconocidas. Una gran preocupación que yo tengo, y quiero advertirles a ustedes, hermanos. Aquí algunos me conocen muy bien de años. Una cosa que Dios me enseñó a mí hace cerca de 25 años es cuidado con el púlpito a quien tú se lo das. Y se pueden contar con las manos en 25 años los que han predicado en nuestro púlpito. ¿Saben por qué? Porque Dios me hace responsable a mí del alimento que comen mis ovejas. Y un día tendremos que dar cuenta a Dios que llega a nuestro pueblo. ¿Qué le estamos sirviendo a nuestro pueblo? ¿Algo que yo no conozco? ¿Algo extraño? ¿Recuerdan ustedes el fuego extraño que Nadab y Abiú introdujeron en el altar? ¿Saben lo que dice? ¿Por qué era extraño? Dice que extraño era fuego que Jehová no mandó a encender. ¿Qué es extraño? Fuego que Jehová no ordenó. No ordenó. Extraño es a lo que es Dios. Fuego extraño es un fuego que yo invento, un fuego que yo mismo enciendo, como pasa hoy en el culto, que se enciende tantos fuegos, las emociones. No se le da al predicador el tiempo hasta que no se produce un algarabía, un alboroto o una excitación. Provocamos. Ustedes me perdonan a mí, pero andar en el Espíritu significa dejar que el Espíritu sea que lo haga. Que yo dije, andar en el Espíritu y dejar que sea el Espíritu que lo haga. Si yo estoy cantando, hay gente que canta, a ver, ánimo, ánimo, aquello, digan algo, ¿cuánto van a decir esto? Haga. Hermano, eso lo hacen los artistas para animar a la gente. Deje que adore a Dios y deje que el Espíritu fluya. Y si la gente canta, que lo toque Dios. Usted no es un animador. Usted es un salmista. Ponga la ofrenda y deje que el Señor le mande el fuego de la aprobación. Porque entonces es fuego extraño, hermano.
Así pasa con la palabra. Todo lo que no es la palabra de Dios constituye una prostitución del púlpito. Todo lo que no es palabra de Dios es algo extraño al pueblo. Todo lo que no son los pastizales de Dios, los pastos de Dios, son desconocidos. Conoce Jehová los que son suyos. Conoce Jehová lo que es suyo. Es un atrevimiento servirle al pueblo de Dios algo que yo desconozco. Yo no puedo picar pepinos o calabazas que yo desconozco. Ministro, usted es responsable. Usted es responsable de lo que se está sirviendo. Hoy, si hay un gran problema, yo quisiera, mis hermanos, estar frente a todos los ministros del mundo y tener la oportunidad por el Espíritu Santo de abrir los ojos hoy, por el Espíritu Santo, para que entiendan la gran responsabilidad de lo que está sucediendo hoy, cómo se nos está explotando a nuestras ovejas, se le está engañando, se le saca el dinero, se le saca la lana, se le saca la leche, usureros, porque no se le puede ni siquiera llamar comerciante, porque el comerciante por lo menos cuando te vende te deja un producto, te deja algo. Ellos no te dejan nada, ellos te engañan, ellos te venden los dones de Dios por dinero, te llenan de entusiasmo, te cautivan, te seducen, usan lo espiritual, toman lo extraño, lo desconocido para la iglesia y lo traen para engañar al pueblo, para explotar al pueblo. Cuando ellos se van con los bolsillos llenos de dinero, engañando al pueblo. Y lo que le dejan al pueblo, mis hermanos, es calabazas silvestres, pepinos silvestres, algo desconocido que trae muerte en la olla. Hay mucha muerte en la olla hoy, por doquier. Si usted no lo ha entendido, dígale a Dios que se lo revele, porque es alarmante lo que está pasando. Lo que llega al pueblo a través de la radio, la televisión, de los libros, hermano, es totalmente extraño. Y eso está en la olla, por eso hay muerte en la olla. Hay un grito que hay que dar, ¡hay muerte en la olla! Somos profetas de Dios para decir, alarmar y de pegar el grito, varón de Dios, hay muerte en la olla. Déjame decirte, hermano, que yo te puedo decir con palabras esto, pero no quiero que se me olvide esta edad. Estas calabazas silvestres era una planta llamada coloquintida, que produce unos calabacines del tamaño de las naranjas, cuyo sabor era amargo y sus efectos excesivamente laxantes y peligrosos, y afectaba el sistema nervioso. Era un laxante que te mandaba de carrerita para el inodoro. Excesivamente peligroso porque dañaba el sistema nervioso. Wow. Era algo nocivo. Amargo. Me llama la atención que era laxante. Puede ser que una persona comiendo pequeñas dosis de estas, le llamamos pepinos silvestres o calabazas silvestres, puede ser que comiendo poquito a poquito se adapte, porque hasta el veneno el cuerpo se adapta poquito a poquito. Pero cuando usted tiene un buen sistema, por ejemplo, hay cosas nocivas que a personas están tan acostumbradas a comer cosas nocivas que no le hace daño.
Pero vengo yo que nunca lo he comido, me lo como y vomito. Porque entró algo extraño a mi cuerpo, ¿o no es así? Perdónenme, voy a hablar de mi experiencia personal. Cuando yo escucho lo que se dice hoy, yo no puedo soportar. Si yo tuviera un lugar de esos, hace tiempo no voy. O yo saliera porque me da deseo de vomitar, o voy a ser imprudente, porque el celo de Dios me va a consumir. Y voy a decir, hermano, perdóneme, pero usted es un negociante, engañador y mentiroso. Vengan aquí los pastores. Y después que están en el frente engañados, a ver cuánto aquí se compromete con $1,000 cada uno acá, que le cree al Señor para sembrar. Y después que usted está al frente, ahí lo seducen. Y usted, por vergüenza, usted se compromete. Una seducción total. No lo dejan ni pensar. No lo dejan. Y después lo que le dan es un mensaje inspiracional que, como me ha revelado Dios, está lleno de avaricia. Porque no le importa la prosperidad del pueblo, sino su propia prosperidad. Y somos responsables como ministros, quienes llegan a nuestra ciudad y qué traen para el pueblo de Dios. Porque una de las 6 funciones de un anciano del gobierno de Dios es la preservación de la fe, de la doctrina. Somos responsables delante de Dios. ¿Qué come nuestro pueblo? ¿Saben lo que me ha revelado Dios a mí? Que en esa predicación de hoy se esconde espíritu de avaricia. ¿Saben ustedes generalmente cómo hacen ellos? Llegan a una iglesia y dicen, hermano, yo siento de Dios que le compremos un auto al pastor. Siervo de Dios tiene que estar bien montado porque es el príncipe de Dios. La iglesia que ama a su pastor, aleluya, amén, amén. Le compran el carro nuevo al pastor. Ya el pastor está sobornado. De ahí en adelante piden ofrenda hasta que Cristo venga. Sobornan al pueblo. Entonces el pastor no puede hablar, aunque se dé cuenta del engaño, porque a mí me compraron un auto. Es una manera de seducirlo, de engañarlo. Abramos los ojos. Hay muerte en la olla. Y mucha muerte en la olla. Muerte en la olla. Los inodoros están llenos de vómito y de diarrea. Porque esos calabacines, eso es lo que produce esa palabra. El que está sano le produce vómito. Verán más tarde qué sucedió allí. Pero eso es lo que produce. Perdonen que hable claro. Pero el tiempo requiere, hermanos, si usted va, ¿usted sabe cuál es el símbolo del veneno? Una calavera. ¿Qué tal que a un veneno le pusieran jugo de naranja? ¿Usted le pondría a un veneno jugo de naranja? Pues hay muerte en la olla. ¿Qué usted quiere que yo le diga? ¿Que están dando naranja o papaya? No, hermanos, hay muerte en la olla porque cosas desconocidas se están metiendo en la olla de Dios, en el potaje de Dios. Aberraciones, cosas contrarias a la sana doctrina y a la sana fe que Dios nos ha dado. Pero como hay hambre en la iglesia, debido a que la iglesia por siglos se ha ido apartando del Señor y de la verdad. Cuando tengo una iglesia que tiene que depender de un método para crecer, significa que ya perdió la fe y la confianza en el Espíritu Santo. Porque el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y como yo veo que la iglesia no crece, porque yo no estoy dispuesto a depender del Espíritu, a someterme al Espíritu, a tener devoción con Dios para que, y a pedir dirección de Dios para que dirija a la iglesia, entonces me tengo que valer de un método para producir adeptos y hacer crecer un número en la iglesia, para luego presentar el número como respaldo de Dios. Pero Jesús dijo que toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Cuando una iglesia vive bien y tiene una relación con Cristo, es una iglesia que crece. Una iglesia saludable, como una mujer saludable que tenga sus órganos de reproducción saludablemente y tiene relación o intimidad con el esposo, esa mujer va a dar a luz tarde o temprano.
Una iglesia que está saludable en el Espíritu Santo y tiene relación con Cristo va a crecer porque Dios añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Amén. No hay que manipular, no hay que meter elementos extraños, desconocidos. Déjame decirte lo que significa silvestre. Si usted busca en un diccionario la palabra silvestre, le va a decir sin cultivo, algo que no está cultivado. Sin cultivo en selvas y en el campo. Fíjense que Eliseo no le dijo a este hombre, ve al campo a buscar alimento. Eliseo dijo, prepara una olla grande y vamos a hacer un guiso. Este individuo fue al campo a buscar hierba. En Mateo 13:38, hablando de la parábola de la cizaña y del trigo, Jesús dijo que el campo era el mundo. ¿Qué era el campo? ¿Qué es el campo, hermano? El mundo. ¿Ustedes creen que es posible que yo vaya a buscar alimento al mundo para venir a alimentar a los ministros de Dios? Yo no sé si usted sabe lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Usted va a la adoración, los salmistas se han convertido en artistas porque tienen tanta admiración por los artistas famosos y como ellos no entienden que el don de Dios es para glorificar a Dios y no para hacerse famoso. Usted lo ve que graban un disco y lo primero que usted ve que usted prende el internet y usted ve a la persona y lo primero que aparece es el tipo o así. O orando por la gente cayéndose, la imagen, vendiendo la imagen. Los artistas, los salmistas están haciendo contrato con Sony, haciendo contrato con el diablo. Andan detrás de ganarse Grammys y trofeos. Y algunos piensan que están progresando. Wow, mira fulano, yo lo vi en la distribución de los premios. Wow. Ay, hermano, qué tristeza. Y usted ve esa alabanza de Dios en medio de un reggaetón y de una música y toda la vanidad de los artistas de la alfombra roja. Que mira cómo está vestido, que si está vestido, que si yo, que toda la vanidad. Y esa música loca, aparece una canción de alabanza del género cristiano. Yo he estado mirando y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo el cielo puede bajar al infierno? Y no hay discernimiento para saber que hay muerte en la olla, que se está metiendo pepinos, calabazas silvestres, cosas del campo, no cultivadas, del monte, de la maleza del mundo. Se está trayendo alimento. La mayoría de las enseñanzas hoy, si usted tiene discernimiento, no vienen de la Biblia. Todos esos seminarios que se dan, que se cobran por ellos, de cómo tener éxito, los 7 pasos para vencer al diablo, los 5 pasos para ser apóstol interplanetario, los 10 pasos para ser profeta veneciano, cómo tener éxito, cómo tener un liderazgo exitoso. Todos esos principios los sacan de los libros de los grandes y exitosos empresarios del mundo. Bill Gates, Marriott. Usted va a un hotel de Mario, usted ve el libro de Mario y cómo Mario llegó a hacer esas cadenas de hoteles y cómo McDonald's llegó a ser internacional. Y entonces habla de la historia de cómo ellos lograron engrandecer esas empresas. Esa gente toman esos principios y le ponen un texto bíblico al lado y te lo presentan como palabra de Dios y tú estás bebiendo pepinos silvestres y tú, ¡oh! Claro, si tú estás intoxicado, tú ni sientes nada, hermano. Por ejemplo, yo voy a ciertos países y como yo no estoy acostumbrado al agua, yo me la tomo y me da diarrea.
no voy a decir países, hermano, yo vine de un país hace poco y llegué a mi casa vomitando 3 veces. Estuve una vez en uno, hermano, y yo nunca en mi vida había vomitado y había ido tanto al baño. O sea, yo me sentaba y salía corriendo al baño. Venía de nuevo y salía corriendo. Y vomitaba y me llevaron a la casa del pastor y yo me digo, ¡oh! Pues abran el carro, ¡oh! Muerte en la olla. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrado. Me dan marisco que lo venden en la calle sin refrigeración. Los que lo comen allá en el país, ellos tienen un estómago de hierro. No ve que ya el sistema se acostumbró a eso y ya el cuerpo lo asimila. Pero llego yo, que no estoy acostumbrado a eso, me toco y el cuerpo mío lo rechaza inmediatamente. Entonces, el hecho de que usted lo digiera bien y le esté haciendo crecer la barriga, no significa que está bien, significa que usted está acostumbrado a lo nocivo. Pero cuando usted está acostumbrado a sentarse a la mesa del Señor y conoce cuál es el manjar de Dios, usted, hermano, usted inmediatamente dice, ¡hay muerte en la olla! Y lo percibe inmediatamente cuando hay muerte en la olla. ¿Quién mandó a este hombre al campo? El campo es el mundo, según Jesús. Y lo silvestre es la maleza, lo no cultivado en la selva, en el monte, en el campo. ¿Cuánto se puede decir de esto? Cuando usted busca la palabra monte en el diccionario, dice tierra inculta, cubierta de árboles y arbustos. Tierra inculta, maleza. Y eso es lo que hay en el mundo. Y eso es lo que está entrando a la iglesia. Los que están adaptados a lo nocivo ya no vomitan, ya no le da diarrea. Se han adaptado a este siglo, se han adaptado a ese alimento. Ya su sistema ha asimilado el veneno. Pero el que está limpio, el que conoce y distingue el sabor y el olfato del alimento de Dios, pega el grito y dice, aquí hay muerte en la olla. Hermanos, hay que tener un discernimiento. Yo he escuchado predicadores que tienen una revelación del reino, que usted se queda así, pero después vienen y te meten ciertos temas de avaricia para sacarle dinero a la gente, inspirando falsamente a la gente. Como dice el profeta Jeremías, llenando de falsas esperanzas al pueblo, prometiendo lo que Dios no ha prometido, para ganarse la buena voluntad. Y hay gente, y entonces, hermanos, como son soñadores, enseñan a soñar al pueblo, pero el sueño se convierte en pesadilla. Y perdonen, pero me corresponde decirles que hay muerte en la olla, y mucha muerte en la olla. Miren ustedes lo que sigue diciendo aquí. Salió uno al campo. Fíjense que ese no fue el que mandó el profeta. Ese salió por su cuenta. Él mandó a un siervo, dice aquí, miren ustedes, dicen ahí, que Eliseo llamó a un siervo, que no fue a ese no fue que mandaron. A ese no fue que mandaron. Mírenlo conmigo, miren. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, a Giesi, yo no sé a quién, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo, no era el mismo, hermano. Diga conmigo, los que sirven alimento nocivo del campo, calabazas silvestres, no fueron llamados a servir el alimento de Dios. Son personas sin visión, sin conciencia. Y yo digo de ellos, como dijo Pablo,
Esto lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal, en llenar el vientre, que significa el egocentrismo, la avaricia, lo que es mío, mi nombre, mi fama, mi ministerio, mi finanza, mi prosperidad. Cuando Cristo dejó el cielo y dejó todo para venir a una cruz a salvarnos a nosotros, hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estos, perdónenme, los que sirven alimento nocivo del campo, silvestre, y lo meten a la olla de Dios, no fueron llamados. No fue a ellos que Dios le dijo que prepare el potaje, fue a ti y a mí, a los hombres de Dios que aman a Dios y que quieren alimentar a los ministros de Dios y al pueblo de Dios. Les voy a dar una clave de cómo identificar si un profeta es verdadero, si un mensajero es verdadero y si un ministerio es verdadero. Escúchame. Un profeta verdadero no es tanto el que dice el futuro y se cumple, porque los brujos hacen eso. Un profeta verdadero es aquel que lleva a la gente a Dios. Dios le dijo a Moisés: todo lo que te aparte de Dios, apártate de él. Si tu hermano te aparta de Dios y te manda y te trae y te lleva a servir a dioses que no es Jehová, apártate de ellos. Tu mamá, tu papá, quien sea que te aparte. Cualquier profeta que se levante. Y no es difícil saber cuando alguien te quiere llevar a Dios. Si usted tiene discernimiento y usted está saludable, para usted poder olfatear, saborear lo que se sirve en la olla, usted puede saber si lo lleva a Dios. Hay un hermano aquí que me enseñó para que yo juzgara, me estaba dando un CD con una propaganda de un hermano. Y yo dije, hermano, ya yo no lo tengo, yo no tengo siquiera que ver ese cassette, ya yo sé lo que hay. Primeramente por algo que él me dijo que sucedió. Y segundo, porque yo vi la propaganda, hermosísima propaganda donde lo enfocaba a él, las campañas que hacía y todo lo que él ofrece, se vendía. La Biblia dice que cuando Jesús hacía milagros, le decía a la gente, no se lo diga a nadie. Y dice el versículo siempre que sigue, y su fama crecía por toda aquella región. O sea, hermano, la propaganda de Dios es el mismo efecto de la palabra y de las señales de Dios. Dios no se vende. Dios se encarga de llevar su nombre a las naciones. Cuando yo me estoy proyectando a mi hijo, vea usted si alguien escribe un libro, de quién habla. Mira a ver si usted, si predica un sermón, de quién habla. Mira a ver si en su internet o en su página, qué es lo que está proyectando. Anda detrás de la nutrición o del interés por el pueblo. Pregúntele a esos que vienen a pedir acá, hermano, ¿usted pagó su pasaje para venir aquí o la iglesia se lo va a pagar? Hermano, ¿usted vino aquí y no pidió una ofrenda para estar aquí? ¿A que no le puede contestar esa pregunta? Porque la mayoría vienen ya con su mente. Voy allá, saco ofrenda y hablan, y los acuerdos para que lo sepan es, cuando yo voy allá, tú me tienes que comprar el pasaje. Depende de la categoría del ministro. Me espera quiero venir en primera clase con mi equipo. Y yo quiero que me esperen en el aeropuerto con una limusina. Me deja recolectar una ofrenda para mí y te voy a cobrar $7,000. Y me deja vender mis libros y mi cassette. Atrás de la edificación de la iglesia. Se parece a Jesús que vino del cielo y lo dejó todo. Se parece a Pablo, a los apóstoles que lo dejaron todo por Cristo. Se parecen a Guillermo Care, que se fue y se perdió en el campo misionero sirviéndole al Señor. A Juan Patón, a Don Irán Hudson, a David Livingstone. Se parecen a esos hombres. Se parecen a John Wesley, que escribió 200 libros y todo se lo dio a la iglesia. Se parece a Carlos Spurgeon, que cada libro se lo destinaba a un ministerio de la iglesia regalado.
¿Se parecen a quién, hermanos? ¿Detrás de quién andan? ¿De qué? Identifíquelo, sea sabio, entendido. Huela, mire la olla. Diga, pegue el grito, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Somos responsables delante de Dios. Si este hombre y yo estamos acá buscando otra cosa que no sea aquello para lo cual Dios nos envió, que la gloria de Dios y la edificación de la iglesia, somos ministros corrompidos y somos indignos del santo llamamiento. Porque Dios no nos llamó a nosotros ni a buscar lo nuestro, ni a enriquecernos, ni a buscar fama, ni a buscar nombre, ni renombre. Dios, los ministros de Dios fueron llamados y se sienten privilegiados de llamamiento. Y dicen como Pablo, doy gracias al que me fortificó, a Cristo mi Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Se sienten como una honra que Dios los haya llamado. Y no importa el precio que tengan que pagar por vivir esa honra. No andan buscando lo suyo, sino lo que es de Cristo. Como le dijo el Señor a Pedro cuando lo negó 3 veces: Pedro, me amas, apacienta mis corderos. A mí me fallaste, ahora no le falla a la iglesia. Yo me voy, cuídame mi rebaño. Amén. Yo quiero decirte que tú como pastor eres responsable por las ovejas, lo que comen y su bienestar. Tú no puedes permitir jamás que ningún engañador venga a engañar a la iglesia de Cristo. Por eso Dios me prohibió hace tiempo a mí hacer negocio. Todos los regalamos. Porque donde hay negocio hay nombramientos. Se cuela siempre el interés por la posición, o se cuela la avaricia por el dinero. Y Dios le dijo a los jueces en Israel que no vendieran la justicia por cohecho, ni se vayan a favor del rico ni al pobre. Inclusive hay una prohibición: cuidado con recibir regalos, para que no se compre nunca tu conciencia. Porque Dios le dice a Timoteo: no te parcialices en el juicio. Cuando usted va a juzgar la cosa espiritual, usted no puede tener la mente dañada, ni tener un interés, ni tener una gratitud a nadie salvo a Dios, para poder juzgar un justo juicio de Dios. Eso es lo que Dios me enseña a mí como ministro de Dios. Cuidado con aquellos que no fueron llamados y salieron a buscar alimento para servirse a los ministros de Dios. Hay muerte en la olla, hermano. Hay muerte en la olla. Mucha muerte en la olla. Hace muchos años, décadas, que hay muerte en la olla. El que es de Dios debe estar sufriendo y llorando y gimiendo y clamando. En la iglesia nuestra tenemos 24 horas todos los días, por casi 20 años orando por la iglesia de Cristo. Porque hay muerte en la olla. Es triste. El mundo se está dando cuenta ya. Yo quiero decirte que muy pronto los gobiernos de las naciones se van a meter en la iglesia a defender a la gente por la manera que los están engañando, lo están explotando. Gente que se está enriqueciendo con el engaño, usando la palabra para asaltar al pueblo, porque no le importa el bienestar de las ovejas. Y lo grande es que no traen nada, lo que traen es lo que encontraron en el campo: mensaje de inspiración, mensaje de seducción. Si usted alguna vez ha tomado algún curso de venta, yo vendí enciclopedias. A ti te enseñan cómo vender un producto y te enseñan cómo entusiasmar a la gente. Hay gente que aún en el mar le vende agua a la gente. Perdonen que hable claro, pero si hay muerte en la olla, yo no le puedo poner otra etiqueta a este mensaje. Hay muerte en la olla. Yo no estoy aquí para hablar en contra de nadie, sino hablar a favor de Dios. Hay muerte en la olla. Dice aquí, me llama la atención la última parte del 39, pues no sabía lo que era. Dice el 40, después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Yo entiendo, mis hermanos, que esta gente, como eran hijos de los profetas, que tenían discernimiento, ¿o no? ¿Recuerdan ustedes cuando se iban a llevar a Elías? Que cada vez que iban a Gilgal, a Jericó, a Betel,
Cada vez que iban allí los hijos de los profetas decían, tú sabes que se llevan hoy a tu Señor. Callar, yo lo sé. Estos hombres, los hijos de los profetas, estamos viviendo en el tiempo de la gloria profética del ministerio en Israel. O sea, la gloria del ministerio profético en Israel. Estaban en el secreto con Dios. Tenían a Elías y a Eliseo como padres. Tenían discernimiento. Hicieron así, porque dice que comieron así y lo probaron. ¡Hay muerte en la olla! Para mí, que no llegaron a vomitar ni a nada. Porque dice que comieron y luego dice que no lograron comer. Yo entiendo que probaron. ¿Qué hicieron? Hermanos, probaron para aprobar o desaprobar. Dios nunca aprueba algo que no lo prueba. Aún Abraham, que Dios sabía quién era, lo probó. Y probó Dios a Abraham. Dios sabía quién era Abraham. Pero Dios siempre prueba para aprobar. No es para Dios saber lo que hay en el corazón porque Él lo conoce. Es para que nos demos cuenta quiénes somos y qué necesitamos. Pero Dios nunca manda a nadie sin haberlo probado. Dios a Moisés lo probó, lo mandó al desierto por 40 años para luego ponerlo a servir 40. Lo probó para probarlo. Dios puso a Josué 40 años con Moisés para luego, y sirvió a Moisés 40 años para luego ser el hombre que repartió la tierra y conquistó. Dios puso a David a servir 40 años en el reinado de Saúl para luego hacerlo rey. Pablo decía a los tesalonicenses, Dios me probó para confiarme el evangelio. Me probó para confiarme el evangelio. Nosotros no. Nosotros venimos, llega un Juan de los Palotes por allá, que mira, que es superintendente de qué sé yo qué, es apóstol de qué sé yo qué. Mis hermanos. Pablo le dice a los judíos, dice en Apocalipsis, que hay una iglesia que identifica y que no acepta a los que se llaman apóstoles y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pablo habla de aquellos que tienen el sobrenombre de judíos, pero con ese nombre violan la ley y no viven lo que predican. Cuidado con los sobrenombres. Apóstol interplanetario, profeta veneciano, doctor de qué sé yo qué. Cuidado, hermano. Cuidado. Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se llamó el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el siervo de los hombres. Usted puede notar eso. El 40, pero sirvió. Después sirvió para que comiesen los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Yo entiendo que probaron un poquito y dijeron, ¡oh! Y no siguieron comiendo. Porque probaron para aprobar. Yo les aconsejo a ustedes que nunca ya inviten a nadie a su púlpito o entren en una relación con alguien que usted no haya probado primero. De la abundancia del corazón habla la boca y por sus frutos se conoce el árbol. Sea sabio y entendido. Y cuando vea algo descompuesto en la olla, no se ponga con diplomacia. Ay, que yo no quiero ofender. Es que después me discriminan, no me invitan, me excluyen. Yo después, mi hermano, usted tiene una responsabilidad con Dios. Usted es un celador de la gloria de Dios y un celador de la edificación de la iglesia. ¿Qué come el pueblo de Dios? Escúchenme. Dice el versículo 41. Él entonces dijo, traed harina, y le esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Gloria a Dios que estaba Eliseo allí. Traed harina.
¿Qué dijo? Traed harina. Hay algo que cura la muerte en la olla y es harina. La harina es tipo de dos cosas en la Biblia: de la palabra de Dios y de la ofrenda de Dios. Vamos a estudiar un poquito. ¿Están listos para estudiar? Muy bien, venga conmigo a Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Versículo 1. Levítico 2, 1 en adelante. Cuando alguna persona ofreciese oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina, del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreceres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Y si ofreceres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de comer ofrenda para Jehová. Como Jehová dice, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, más no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida a Jehová. Yo quiero compartir contigo lo que yo escribí aquí, que investigué, de acuerdo a lo que dice aquí esta ofrenda, y lo voy a leer para no entrar en muchos detalles, para luego aplicar. Primeramente, esta ofrenda, la ofrenda de flor de harina, era una ofrenda que les recordaba a Israel que Jehová era el sustentador de Israel. El gran significado, lo que Dios quería enseñar a Israel con esta ofrenda es: yo soy Jehová, tu benefactor. Yo soy Jehová, tu sustentador, el que te alimenta, el Shaddai, el que te alimenta. Ese soy yo. Eso era lo primero que quería enseñar la ofrenda, que Jehová es el sustentador de Israel. ¿Por qué? Porque era la única ofrenda sin sangre. La ofrenda de cereal, vegetal, era del fruto de lo que Dios hacía producir con el rocío del cielo y la grosura de la tierra. La oblación, que así se llamaba esa ofrenda, hecha de flor de harina, artículos cocidos, miren ustedes que eran cocidos, eran al sartén, eran cocinados, dice aquí,
artículos cocidos. Voy a aplicar cocidos, debido a que era, hermanos, dice aquí, cocidos representa esta ofrenda, los padecimientos de Cristo. Tengo en mis notas, con poca excepción, en la Biblia, la palabra harina está relacionada con ofrendas. Las ofrendas de flor de harina, o sea, de cereal y vegetal, como ya dije. Esta ofrenda puede recibir varios nombres: de cereal, de harina, de alimento, de presente y de pan. El vocablo hebreo minhat, que significa ofrenda de cereal. El vocablo om indica ofrenda de vegetal. Esta ofrenda difería de las otras en cuanto a los materiales que se empleaban. Era flor de harina, aceite e incienso. En ella no se incluía nada de carne y por lo tanto esta era la única en que no se derramaba sangre. Y dice que eran ofrendas gratas a Jehová, porque era el pueblo dándole a Jehová de lo que Jehová le había dado, como yo les dije a ustedes, de lo que producía la tierra basado en la fidelidad de Dios. El pueblo venía a honrar a Dios porque ha sustentado a Israel, ha alimentado a Israel. Por eso venimos a honrar a Dios como el dador, el Shaddai, el que sustenta y alimenta a su pueblo. Aplicando, esta ofrenda es tipo de la encarnación de Cristo, pues es la única ofrenda sin sangre. Cuando era ofrenda de animales representaba la muerte expiatoria de Cristo. Como es sin sangre, representa la encarnación de Cristo. El holocausto representa su muerte y esta representa su vida. ¿Qué representa el holocausto? Diga, la muerte de Cristo. Y esta ofrenda representaba la vida de Cristo. O sea, los 33 años de vida de Cristo era su vida perfecta. Y eso es lo que dice: yo soy el pan de vida. La vida de Cristo es lo que se come. La muerte para expiar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios. Pero la vida de Cristo es lo que se come. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre verdadera bebida. El alimento es Él. Yo soy el pan. Yo soy el pan vivo. Así que esta ofrenda representa la encarnación de Cristo, su vida, 33 años de vida perfecta, que no vio corrupción. En las ofrendas de sangre, Cristo es representado, entregado al Padre en su muerte. La ofrenda de harina representa a la persona de Cristo dedicado a Dios y a su voluntad. También su vida entregada a beneficio del hombre. O sea, cuando Cristo fue a la cruz a entregarse por nosotros, le dio una ofrenda de justicia. Duró toda la vida preparando la ofrenda, porque se necesita más tiempo para preparar una ofrenda que para dedicársela a Dios. Y la flor de harina, la oblación, esa ofrenda de cereal, representa esa vida perfecta, 33 años, que nunca pecó ni siquiera en un pensamiento. Y eso fue lo que le presentó al Padre, su vida. ¿Están conmigo? La harina de la mejor calidad señala la vida pura que Él vivió en la tierra. Esta ofrenda era una de las de olor grato a Dios, sugiriendo la plena devoción de Cristo al Padre, su disposición de agradarle en todo. La vida encarnada de Cristo satisfizo enteramente al Padre. Escuchen, la levadura y la miel estaban prohibidas en esta ofrenda, pues ambas se fermentan y el cuerpo de Cristo era perfecto y aún después de muerto no vio corrupción. Fíjense, ni levadura ni miel, porque ambas cosas fermentan. Sin embargo, dice aquí,
que, como leímos, no podía faltar la sal, ni esta ni ninguna ofrenda, porque la sal simboliza permanencia de incorrupción. Escuchen, otro elemento que acompaña a esta ofrenda era el aceite, como tipo del Espíritu Santo. El aceite aparece aplicado de dos modos. En el versículo 4 dice, la ofrenda era amasada con aceite. Amasada con aceite. Y en el versículo 6 dice, y se vertía sobre ella aceite. Se amasaba con aceite y se vertía el aceite. Representa dos cosas. Lo primero, amasado, sugiere que Cristo fue concebido por el Espíritu. Y el otro, que se le vertía aceite, Cristo ungido por el Espíritu. Muy bien, ya te di información que yo escribí para no tener que abundar mucho. Muy bien. Fíjense que esta ofrenda tenía dos elementos. Escuchen, aceite, incienso. El aceite representa la unción del Espíritu en las dos formas, amasada, Cristo encarnado, y cuando se vertía, Cristo el ungido del Espíritu, por el Espíritu. Pero tenía, si ven ustedes, incienso. El incienso habla de devoción y habla de la devoción de Cristo, que en última instancia representa nuestra devoción a Dios. Noten ustedes, escuchen, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó 3 medidas de harina. Pero dice Jesús que a esta se le echó levadura. Por eso yo interpreto que Jesús está hablando de cómo los hombres corrompen el reino de Dios. Algunos ven en esto como que habla del crecimiento del reino. Puede ser que en una segunda aplicación pueda ser, pero siempre la levadura fue un tipo de pecado. Y si está hablando del reino de Dios, yo me imagino que tiene que ver con la ofrenda. Y aquí dice que la ofrenda, la harina, no se podía mezclar con levadura en la ofrenda. Por eso, cuando Jesús habla de la mujer que tomó las 3 medidas, el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de harina con levadura, para mí me habla de cómo muchos corrompen la harina, el reino de Dios. Para hacer crecer el reino de Dios, le echan levadura. Así yo entiendo, o así lo aplico. Hay gente que le echa la harina que representa, hermano, ¿qué es la palabra? A ver, ¿qué es Cristo? ¿Cristo no es el verbo de Dios? Diga conmigo, no es Cristo el verbo de Dios, diga, Cristo es el verbo de Dios. ¿Y qué es el verbo de Dios? La palabra de Dios. Escúchame, la palabra no es tanto un mensaje, la palabra es una persona. Cristo es la persona que representa la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Esta palabra estuvo siempre en el principio, solamente que esa palabra hecha carne se ofreció como ofrenda a Dios. Porque la palabra no es más que el pensamiento de Dios hecho audible. La palabra de Dios no es más que la vida inmaculada de Dios, dicha con palabras, pero ahora vista en una vida que agradó a Dios para siempre. Por eso esta ofrenda tiene significado de lo que es la vida de Cristo. Cristo tiene 2 mensajes, palabra de Dios y ofrenda de Dios. Diga, Cristo tiene 2 mensajes, palabra de Dios, que es el verbo, la palabra de Dios, y es la ofrenda de Dios. Representa el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y representa la manera que se agrada a Dios. Entonces, mis hermanos, aplicando,
Cuando usted vea en una olla que hay levadura y hay cosas que fermentan y hay cosas silvestres, hermano, la única manera es de usted coger la harina, la palabra de Dios, la devoción a Dios, la piedad de Dios, la ofrenda a Dios, el culto a Dios, lo que pertenece a Dios como palabra y como ofrenda, y rociarle en la olla para que esa peste perniciosa y nociva salga de la iglesia. Amén. Hermanos, combatir el error es una tarea interminable. Prediquemos la verdad y el error se va a disipar. Maldiciendo las tinieblas, nunca encendemos la luz. Pero si encendemos la luz, se disipan las tinieblas. Entonces hay que anunciar que hay muerte en la olla, pero hay que traer harina. Por eso Dios te está trayendo hoy la palabra. Esto es harina. Échala a la olla y verás que el mal va a salir de la olla. La solución es Cristo. La solución es su vida sin pecado. La solución es lo que Él nos enseñó, la palabra de Dios y el testimonio de una vida rendida a Dios como ofrenda que satisfizo a Dios. Y no solamente nos salvó, nos enseñó a servir a Dios, que es lo que haremos en Él por la eternidad. Entonces Dios te ha hablado de la enfermedad y te dio el antídoto. Harina. Ministro de Dios, tú tienes la harina. Tú tienes la harina. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la revelación. Tú tienes el testimonio. No siempre predicamos la palabra y la devoción a Dios. De cómo se adora a Dios, de cómo se le sirve a Dios, de cómo se puede ser piadoso para Dios, de cómo se honra a Dios. Eso es lo que va a sacar la muerte de la olla. Lo nocivo, lo silvestre de la olla. Pero Dios necesita gente, ministros convencidos, ministros que amen a Dios, ministros que amen la iglesia, ministros que no busquen lo suyo, ministros que no importa ser impopulares, ser rechazados. Hay que pagar un precio. Cristo lo pagó, págalo por Él. Págalo por Él, mi hermano. Aquí vienen días, dice el Señor, donde habrá tinieblas en la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista la gloria de Dios. Abundará la tiniebla, pero Dios va a encender su luz a través de los hombres, como Eliseo. Hay que sacar la muerte de la olla. Y la solución es la harina, hermano. Es la palabra y la devoción a Dios. Es la palabra y la ofrenda a Dios. Esas son nuestras armas que representan lo que es Cristo. La palabra de Dios y la devoción a Dios. Lo que se le ofrece a Dios. Lo que se le ofrece a Dios. Yo no puedo comer nada que no agrade a Dios. Solamente lo que agrada a Dios me va a nutrir a mí. Lo que es extraño a Dios me va a indigestar. Porque yo tengo el vientre de Dios. El vientre que es el de Cristo, que no busca lo suyo. Escucha esto. Profeta Amós, en un tiempo de hambre en Israel, profetizó y dijo, escuchen, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y dice, no hambre de comer pan ni de beber vino. Capítulo 8 de Amós. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de comer pan ni de beber vino, sino hambre de escuchar la palabra de Dios. Muchos se van a amontonar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Muy pronto va a venir un hambre por la palabra de Dios. ¿Y quiénes van a sentir hambre por la palabra de Dios?
Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán hartos o saciados. Yo te puedo hablar mucho de lo que significa eso del hambre. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Significa de los elementos orgánicos de la tierra. Toda fruta vegetal tiene los elementos orgánicos. Donde está la vida. ¿Por qué el hombre depende de la tierra? Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y tiene que alimentarse de lo que produce la tierra. En los compuestos químicos del hombre, todos los elementos orgánicos están en la tierra. Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y todos los alimentos que usted se come, ya sea fruta o vegetales, lo que sea, tienen los elementos que su cuerpo necesita para nutrirse, porque usted procede de la tierra y se alimenta de la tierra. Pero cuando usted es espiritual, pasa lo mismo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, el soplo espiritual de Dios, usted se alimenta con todo lo que es espiritual. El hombre espiritual busca lo espiritual y todo lo analiza y lo juzga espiritualmente. Y él no es juzgado de nadie porque ese es espiritual. Lo espiritual puede agradar a Dios y se alimenta de Dios. Alguien que no tenga el organismo de Dios va a sentir hambre de Dios. El hambre de Dios la tienen los que nacen en el Espíritu. Tienen el hambre de Dios. Esa hambre va a llegar a la tierra. Escúcheme. Pero nosotros seremos saciados. Pero hay quienes menospreciaron la palabra de Dios. La van a buscar y no la van a encontrar. Profetiza Dios. Y Pablo, en 2 de Timoteo, cuando habla de los últimos días, describe esta generación. Y cada generación, mis hermanos, se caracteriza por algo. Jesús habló de generación mala y adulterina, generación fornicaria, generación mala. Esta generación, según Pablo, dice a Timoteo, una cosa yo quiero que tú sepas. Según de Timoteo 3, 1 en adelante, que en los últimos días habrá hombres, escuchen la lista, amadores de sí mismos. ¿Cuál es la primera? ¿Quién encabeza la lista? Amadores de sí mismos, hermano. Eso es lo que usted ve en el ministerio hoy. Gente que se hace propaganda a sí mismo, que se vende a sí mismo. Y que amadores de sí mismos. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, amadores de sí mismos. Avaros. Lo segundo en la lista es la avaricia. Miren el orden. Amadores de sí mismos. O sea, en vez de adorar a Dios, se van ellos mismos. En vez de hablar de la imagen de Dios, hablan de su propia imagen. En vez de hablar de las obras de Dios, hablan de sus propias obras. Y avaros, porque no andan buscando lo de Dios, sino esto para ellos. Y después sigue la lista. Amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, sin afecto natural, implacables, teniendo apariencia de piedad, porque se visten de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. A estos evita, y no evita Perón, sino evita que lo eches a un lado, que lo deseches. Y dice Pablo a Timoteo, el capítulo 4, así termina, que le dice a Timoteo, yo te encarezco, óiganlo bien, que para nosotros, delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fue el último capítulo que salió de la pluma inspirada del apóstol. En el penúltimo describe esta generación. Y profetiza en el futuro y dice, te encarezco, debido a la apostasía que va a venir, te encarezco delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y lo lleva al juicio de Dios, diciéndole, de Timoteo, un día te vas a sentar, yo me voy, el tiempo de mi partida está cercano, yo te formé a ti, yo te puse el testigo en la mano para que tú lleves la antorcha al próximo tramo. Yo me voy, pero tú te quedas, Timoteo. Yo me he vertido en ti, yo te he dado el manto, yo te he enseñado lo de Dios. Ahora yo me voy y tú te quedas. El tiempo de mi partida está cercano. Yo te encarezco, yo te ruego, yo te pido delante del tribunal de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que le eche la harina a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Échale harina. Hay amadores de los deleites, hay avaricia, hay muerte en la olla.
Yo te confronto, yo te ruego, yo te llevo al tribunal de Dios. Hemos de dar cuenta un día de nuestro llamamiento. Y yo te digo, sientes celo de Dios, trae harina, Timoteo. Y úsala a tiempo y fuera de tiempo. Redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque se van a amontonar maestros que van a dejar la verdad y se van a ir a las fábulas. Y la gente lo va a seguir en pos de las fábulas. Van a dejar la verdad, van a dejar la harina y se van a ir a lo silvestre. ¿Qué requiere? Que tú te levantes y tú prediques y exhortes y eche harina a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta. Mi hermano, yo soy profeta por don y ministerio. Pero también soy pastor y tengo un gran conflicto dentro de mí, porque tengo ternura por la gente, pero por el otro lado tengo el celo de Dios y tengo esa combinación de la verdad y la misericordia de Dios. Y es una batalla en el corazón, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Hay que exhortar, no importa cómo nos vean, no importa cómo nos traten, no importa. No permita que se muera la iglesia, que los ministros se intoxiquen con lo que hay en la olla. Advierta que hay muerte en la olla. Traiga la harina, porque Dios se lo requiere. Tenemos un compromiso con Dios, ineludible, hermano. Traiga la harina. Traiga la palabra, métase con Dios. Señor, revélame cómo ser un hombre de esta generación. David le sirvió a su generación, yo le voy a servir a la mía. Y mientras yo viva voy a testificar a diestra y a siniestra. Voy a traer la harina, la voy a echar sobre la olla, en la olla, para que salga la muerte de la iglesia. Yo quiero terminar. No porque no haya más que decir, sino quiero que ustedes se llenen de tanta harina que se indigesten también. Pero quiero leer un texto, para no hacer eso, de este mensaje una parte 2, porque hay material para una parte 2. Quiero terminar el pensamiento. Vengan conmigo a Isaías capítulo 5. Lo voy a leer solamente y usted va a ver un segundo mensaje en este mensaje. Isaías capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Por favor, búsquelo. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen? Capítulo 5. Miren ustedes. ¿Ya lo tienen? Escuchen. Ahora cantaré por mi amado el cántico de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esa viña era Israel. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas como silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas como silvestres? La misma palabra que usa allá, silvestres. Escuchen. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillada su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Dígase, no hay lluvia, hay hambre. Dígase, no hay lluvia, hay hambre. Escuchen ahora, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel.
Y los hombres de Judá planta como deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Aquí está el canto, la endecha triste de Dios con su pueblo. Yo saqué una viña, vine de Egipto, planté una viña, yo limpié, yo hice un vallado, yo levanté una torre, yo hice un lagar y yo planté una viña con uvas deliciosas, uvas mías, uvas jugosas, alimenticias, nutritivas, que alimentaban, que se podían comer. De momento se me convirtieron en uvas silvestres. Escuchen, ¿saben ustedes cómo se traduce aquí la palabra uvas silvestres? Es la palabra hebrea beushim, que significa frutillas venenosas. Uvas silvestres aquí son frutillas venenosas. Santo Jehová, Dios mío. ¿Cómo es posible que un alimento como las uvas que Dios plantó se le conviertan ahora en frutillas venenosas? Dios mío, ¿cómo no se lamenta Dios? ¿Qué Dios plantó en la iglesia? La palabra viña aquí es la misma palabra parra que se usa allá donde yo lo leí. La misma palabra parra. De donde el hombre llenó el vientre con los pepinos silvestres. Parra. Se traduce parra, viña, uva. Y aquí, uvas silvestres, está hablando de frutillas venenosas. Qué lamento. ¿Qué sembró Dios en ti? ¿Qué sembró en mí? ¿Qué sembró Dios en la iglesia? Es como la sorpresa de los siervos cuando dice, Señor, ¿no plantaste tú trigo? ¿Y de dónde salió la cizaña? ¿Por qué es esto? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿La indiferencia? ¿Que es una vergüenza? ¿El no me importa? Yo espero que yo no te haya ofendido con el mensaje. Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, como ese Pablo, es que ese espiritual sabe que yo hablo por el Espíritu del Señor. Porque ese es el clamor del amado con respecto a su viña. ¿Sabe cómo termina este mensaje? ¿Saben cómo termina este mensaje? Vamos a terminar leyendo los últimos versículos de Segunda de Reyes 4 y terminamos. Porque se los tengo que dar completo el mensaje. Aquí va a ser corta la aplicación porque está tácita, está sobreentendida. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes 4 dice que después que Eliseo mandó a esparcir la harina en la olla, dice el versículo 42 que está en el contexto. Vino entonces un hombre de Balsalina. Ay, gloria a Dios. Diga, ese mensajero soy yo. ¿Saben qué significa Balsalina? El Señor de los tres terrenos. ¿Qué significa Balsalina? El Señor de los tres terrenos. ¿Cómo se puede aplicar eso si yo tuviera tiempo? El Señor de los tres terrenos. Acuerden que el veneno salió del campo, de la maleza. Alguien de un lugar que se llama el Señor de los tres terrenos y trajo tres cosas que había cultivado en esos tres terrenos. A ver, ¿cuáles fueron las tres cosas que trajo este hombre? Dice aquí,
Vino entonces un hombre de Baalsalina, el cual trajo al varón de Dios. Diga, número 1, panes de primicias. Diga dos, 20 panes de cebada. Y número 3, trigo nuevo en su espiga. Y las 3 cosas tienen que ver con harina, hermano. Las 3 cosas tienen que ver con harina. Ay. No dije yo que los que tienen hambre van a ser saciados y Dios va a enviar mensajeros. Yo soy un mensajero de Baal Salinas. Tú eres 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 un mensajero de Baal Salinas. Ustedes son mensajeros de Baal Salinas. De los 3 terrenos. Traigan el pan de las primicias. Traigan el pan de la cebada. Traigan el trigo nuevo. Apenas cuando comienza la cosecha. El que está recién cosechado de los 3 terrenos de Dios. Y los 3 tienen que ver con harina, ¿o no? Y dice Eliseo, y dice la gente, pero caramba, eso no va a dar para 100 personas. Dice Eliseo, lo que Dios da lo multiplica. He aquí que va a haber abundancia en la casa de Jehová cuando salga el veneno. ¿Quieren que Dios envíe los mensajeros de Baal Salinas de los 3 terrenos de Dios? Saquen el veneno de la olla. Y va a haber multiplicación de la harina y del pan y del trigo de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por tu bendita palabra. Bendita palabra de Dios. Ay, Señor Jehová, tú eres bueno y tú has traído harina en este día para nosotros. Nos ha abierto los ojos, nos ha revelado un diagnóstico de lo que hay en la olla. Nos dejaste ver el lamento de un pueblo que tú sacaste de Egipto, de casa de esclavitud, como una viña preciosa y se ha convertido en fructillas venenosas. Envía a tus mensajeros de Baal Salinas, de los 3 terrenos. Trae los cultivos de los terrenos tuyos para la harina de la devoción, la harina del sacrificio, la harina del reconocimiento de que tú eres sustentador. Trae el alimento a tu pueblo. Que no seamos de los que envenenan al pueblo, sino de los que traen de los 3 terrenos de Dios, las 3 porciones de Dios. Para que tú la multipliques, para que haya alimento para todo. Tú vas a alimentar al pueblo. Tú vas a alimentar al pueblo. El Espíritu de Dios anuncia que va a haber preservación de la olla. Porque Dios tiene mensajeros como Eliseo que ordenan. Échenle harina, traed harina. Déjenla caer sobre la olla. Saquen lo nocivo. Ay, santo. Envía a tus mensajeros de Baal Salinas, Dios. Envíalo, Dios. Envíalo, Dios. Envíalo, Dios. Trae de los 3 terrenos tuyos los 3 elementos. Tráelos, Dios. Tráelos, Dios. Oro por cada uno de nosotros. Que esto no sea un mensaje lindo para escucharlo otra vez, sino un mensaje para decir, Dios mío, tengo una responsabilidad en mi iglesia, en mi ministerio, en mi ciudad. No me importa cómo me califiquen, que aunque se me rechacen, a Cristo lo rechazaron por mí. La iglesia hay que salvarla. Porque aún estos que hacen esto, si entendieran, se van a dar cuenta que somos sus amigos y no sus enemigos. Porque lo queremos guardar del mal. Por favor, Dios mío. Trae abundancia de harina. Trae abundancia de palabra. Yo pido que tú me des más a mí. Quiero tener siempre palabra para tu pueblo. Que nunca quiero que mi pueblo coma el pan con escasez. Nunca quiero que, Dios mío, que haya hambre. Como aquella hambre en Samaria donde no había nada. Donde un poquito de harina, un efo de flor de harina costaba tanto dinero porque había escasez, Señor. Dios mío. Dios mío, trae abundancia, pero trae conciencia, Dios. Toca nuestros corazones. Gracias por el tiempo. Imparte
Yo extiendo mi mano para que tú recibas celo de Dios. Recibe, hermano, celo de Dios, compromiso con Dios, convicción de Dios, denuedo de Dios. Levántate, mi hermano, mi hermana. Ve a tu ciudad, ve a la ciudad a echarle harina, échale harina a la olla, échale harina a la olla. Ay, Señor Dios, por favor, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Yo bendigo a tus ministros, no solamente a estos, sino a tus ministros en toda nación, tribu, lengua y pueblo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Al que está sentado en el trono sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea abatida la soberbia del hombre y sea levantada la gloria de Dios. Gracias, oh Dios, bendice a tu pueblo con abundancia de lo mejor tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.